Listo, en esta noche vamos a tener una charla sobre el papel sellado en Ecuador antes de ser república. Estimados colegas y amigos filatelistas, presento a vosotros esta conferencia que no trae sino el buen deseo de colaborar con un estudio sobre lo que constituyó el establecimiento de papel sellado en territorio del Imperio Español. Estoy convencido de que a lo largo de mi disertación van a encontrar muchos símiles en otros hermanos países a los cuales muchos de ustedes pertenecen, considerando que en los testimonios genuinos que a consideración de ustedes encuentren, estarán también testimonios de las distintas latitudes y longitudes del imperio donde jamás se ocultó el sol. Mi deseo porque en algo contribuya a despertar el interés, porque mediante la filatelia jamás desaparezcan valiosos aportes históricos. El papel celiado. Durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, la preocupación haciendística fue constante. Es así que el conde duque de Olivares ejerció el poder absoluto en la monarquía hispánica, en especial en el reinado de Felipe IV, quienes debieron enfrentarse a la Guerra de los 80 años de 1566 a 1648, cuando las provincias de los Países Bajos se rebelaron contra el dominio del Imperio Español. La agudización del problema de Flandes y las deudas del siglo anterior hizo que la angustia económica tenga un solo remedio: el establecimiento de nuevos impuestos. Este ambiente de caos económico impulsó el nacimiento del papel seriado en el reino y las colonias españolas. Este impuesto se presentó como un sistema de validación documental y fue parte de la política fiscal de Felipe IV, tanto en España como para América. Aquí tenemos nosotros un sello tercero de un real de años de 1642, 1643, habilitado para el año 1644 del reinado de Felipe IV. Durante toda la conferencia vamos a tratar de poner por años un modelo de papel sellado. No en todos, no he podido poner todos los que poseo dado el tiempo y el tema de que la charla requiere un tiempo determinado y no puedo ampliar. El sello real como forma de validación documental. La preocupación por otorgar auténtica validez a los documentos públicos aparece en forma constante en las cancillerías reales. Nació en la necesidad de crear una fórmula que diera valor jurídico y legal a los documentos. Así surgió el hábito del sello real como signo de validación documental mediante una reglamentación que aparece por primera vez en las partidas de Alfonso X. Es un sello cuarto de un cuartillo de 1667 y 1668, habilitado para los años de 1670 y 1671, reinado de Carlos III. Como el celiado abarca distintas materias, las clases de sellos que se utilizaron fueron distintas de acuerdo a su uso y tipología, existiendo toda una reglamentación para el uso del sello real, tanto en España como en las Indias. El sello de las audiencias ultramarinas, así como para las autoridades de las Indias, el sello revestía de una importancia como si el propio monarca lo hiciera. Los documentos expedidos en las Indias con este sello adquirían la misma validación como si hubieran sido selladas por el rey en persona. Sello Real de Carlos IV de España, Museo Histórico Nacional, Catálogo de la Exhibición Permanente, Santiago de Chile. Este tipo de, este tipo de sellos se enviaron también a algunas partes de las Indias posteriormente para tratar de solventar cuando el papel sellado se terminaba y no llegaban los nuevos remanentes. Trataban de utilizar este mismo sello para poder utilizarlo en en los nuevos papeles o cuando existía papel en blanco que también se enviaba a a las Indias para poder tratar de evitar que haya faltante de este tipo de documentos. La ceremonia con la que debía recibirse sellos reales de Amandiesa está regulada por la cédula dada en Valladolid el 4 de septiembre de 1559. Aquí podemos observar un sello cuarto de un cuartillo de años de 1672 y 1673, reinado de Carlos II. El uso de la imprenta para este tiempo permitió que se cambie el sistema de empleo del sello real
de cera al acre, que se utilizó hasta el siglo XVII. La corona encontró una nueva forma de validar todos estos documentos públicos o semipúblicos por lo medio de la introducción del papel seriado, sí que por eso se suponga la derogación de las otras formas de validación, que junto al sello real se utilizaban para la autenticación documental, como eran las suscripciones personales y firma notarial, pero supuso un debilitamiento en cuanto a la significación y al valor que el sello real había tenido hasta entonces. Aquí tenemos un sello del tercero, un real, años de 1672 y 1673, habilitado para los años de 1676 y 1677, reinado de Carlos II. La introducción del papel seriado. Ante la crisis económica en las arcas reales, la monarquía se vio en la necesidad de idear un gravamen que afecte a todos los vasallos de la corona, fundamentalmente en la política de Felipe IV. No se ha podido establecer qué persona fue la que inventó el uso de este impuesto. Mediante este sistema de papel sellado, el único rastro del posible inventor se ha encontrado en un manuscrito en el cual se expresa que fue un contador del rey llamado N. Astor. De igual manera, se dice que alguien ha llegado al rey directamente relacionado con los asuntos de la Real Hacienda, propuso al Consejo de Hacienda dada la penosa situación económica por lo que pasaba la corona, para la cual se ideó este sistema impositivo. La opinión de las Cortes sobre este asunto no tuvo ninguna trascendencia, puesto que el papel seriado surgió de la autoridad directa y soberana del rey Felipe IV. La introducción del papel seriado como sistema impositivo se promulgó sin ninguna intervención de las Cortes. Tenemos un sello cuarto, un cuartillo habilitado por los años 1679, 80, 81, reinado de Carlos II. El monarca decidió llevar a cabo la implantación de este nuevo sistema impositivo, cuya administración estaría a cargo del Consejo de la Cruzada, debido a que las bulas de la Santa Cruzada iban asimismo impresas, por lo que el personal de este consejo dispondría del material necesario para llevar a cabo la impresión. El Consejo de Hacienda consideraba que el nuevo impuesto debía tener su propia administración, por lo que propuso al monarca que nombrara 3 ministros que se reunirían en una de las salas del Consejo de Hacienda y con el nombre de la Junta de Sellos se ocuparía de todo lo referente a la introducción del papel seriado, proposición que fue aceptada por el rey, considerando la importancia que este medio podría tener. Tenemos un sello tercero de un real de 1688 y 1689, habilitado para los años 1691, 1692 del reinado de Carlos II. Pragmática y cédula de implantación del papel sellado. La opinión del Consejo de Hacienda no fue favorable a la introducción. El uso del papel sellado, pero el rey la pasó por alto. Es así que el 15 de diciembre de 1636 promulgó la pragmática que con fuerza de ley, como si fuera hecha y aprobada en Cortes, ordenaba la entrada en vigor del papel seriado del 1 de enero de 1637. Documento en que se distinguen 3 partes: la justificación de la introducción al nuevo impuesto, la resolutiva respecto a la implantación del nuevo sistema y la ejecutiva con la aplicación detallada de las penas a quienes no cumplieren lo establecido. Sello tercero, un real, años 1688 y 1689, habilitado para 1691 y 1692, y habilitado posteriormente para 1696 y 1697, reinado de Carlos II. Tomemos en cuenta que todos estos tipos de imágenes que ustedes pueden ver fueron utilizadas en lo que actualmente es el territorio ecuatoriano. El mismo día en que se publicó esta pragmática, se promulgó una cédula en que se determinaba el funcionamiento y uso del papel seriado. Se disponía que todo lo relacionado con su impresión y venta correrían por cuenta del Estado, a fin de que intervinieran el menor número de personas y organismos para evitar que se produjeran casos de fraude y que serían inevitables si se permitiera a todos los impresores su producción. Todos los papeles seriados tendrían un valor anual, es decir, que todos los años se variarían los caracteres de los sellos en aras de asegurar aún más su legalidad. Vemos un sello cuarto de un cuartillo de los años 1679, 80 y 81, habilitado para los años 1684, 1685 y 1686, reinado de Carlos II. Se establecieron 4 tipos de sellos: mayor o primero, segundo, tercero y cuarto,
cada uno de los cuales se emplearía para un tipo determinado de documentos, especificado en la misma cédula, y ellos eran celio mayor o primero a 8 reales de velión, 272 maravedís; celio segundo, 2 reales de velión, 68 maravedís; celio tercero, 1 real de velión, 34 maravedís; y celio cuarto a 10 maravedís de velión. Aquí podemos observar un celio segundo de 6 reales de los años 1667 y 1668, habilitado para los años 1676 y 1677 en el reinado de Carlos II, y posteriormente para el año 1702 en el reinado de Felipe V. La cédula de 1500, de 15 de diciembre de 1636, establecía la mecánica se ajustaría a la distribución del papel celiado, venta y liquidación de lo recaudado. Así estaba previsto para crear tesorerías y receptorías del papel celiado en cada cabeza de obispado, y en ellos los tesoreros y receptores serían los encargados de recibir los pliegos y repartirlos en todas las ciudades y lugares de su jurisdicción, entregándoles a los consejos, quienes nombrarían a las personas que venderían los pliegos celiados y recibirían por tanto el dinero proveniente de él. Asimismo, se establecía que en previsión de casos en los que las distintas personas tuvieran en su poder papel celeado anterior, los cambios por pliegos del año en curso y de idéntico valor se realizarían del 1 al 15 de enero. Celio segundo, un real, años de 1702 y 1703, habilitado para el año 1707 en el reinado de Felipe V. La implantación del papel celiado en las Indias. La segura rentabilidad del impuesto del papel, en la que se confiaba la corona española, así como el deseo de obtener la máxima legalidad en todos los documentos que se expiden, no solo en la península, hasta donde cierto punto era más fácil vigilar su autenticidad, como en los lugares más distantes del imperio, en lo que su comprobación se hacía más difícil, fue lo que impulsó a la monarquía a trasladar a las Indias este nuevo gravamen. Así pues, el mismo año de su establecimiento en España, es decir, 1637, comenzaron las negociaciones sobre el tema, que terminó con la pragmática dada en Madrid el 28 de diciembre de 1638, que ordenaba que el régimen del papel celiado entrara en vigor en las Indias el 1 de enero de 1640, tomando en cuenta que la pragmática era una ley que establecía directamente el rey sin necesidad de utilizar ningún tipo de otro medio que hubiera en el imperio en ese momento. Celio segundo, 6 reales, años de 1710 y 1711, habilitado para el año 1712 y 1713, reinado de Felipe V. La extensión del gravamen a Indias era muy lógica, dada la política del conde duque, que tendría a eliminar distinciones y unificar el régimen de impuestos. Además, era normal que se llevara el papel celiado a Indias, donde las dos razones que se apuntaron para el establecimiento del mismo eran aún más poderosas: la búsqueda de la autenticidad de los instrumentos y la rentabilidad que debía obtener. Tenemos un celio cuarto de un cuartillo, años de 1715 y 1716, reinado de Felipe V. Una vez implantado el régimen del papel celiado en España, el rey dispuso que todos los consejos que pudieran verse afectados por el nuevo sistema de validación de documentos enviaran a la Junta de Celios un consejero y un secretario, para que antes de disolverse conocieran los trámites seguidos y adquirieran el conocimiento de las dificultades encontradas. Pero sobre todo, esta iniciativa tenía como finalidad el que, aunando distintos puntos de vista, resolviera formar los aranceles acomodados al ejercicio de cada uno. Es decir, que se examinara la forma en que el empleo del papel celiado iba a afectar a cada uno de los consejos, como también fuera convocada al Consejo de las Indias. Fueron designados para representarlo don Juan de Palafox y Mendoza y el secretario don Fernando Ruiz de Contreras. Tenemos un celio tercero de un real, años de 1705, 1706 y 1707, habilitado para los años 1712 y 1713 y posteriormente para los años 1719 y 1720, reinado de Felipe V. La Sala de Celios de Indias quedó definitivamente constituida mediante Real Cédula expedida en Madrid el 20 de mayo de 1637, compuesta de 3 consejeros de Indias y un secretario del mismo consejo, que fue un nuevo organismo dentro del Consejo de Indias. Un celio tercero de un real, años de 1711, 1712, 1713 y 1714,
habilitado para los años 1717 y 1718 y posteriormente para los años 1719 y 720, reinado de Felipe V. A diferencia de lo que hizo España, donde el papel celiado quedó establecido mediante una pragmática y una cédula, para las Indias solamente se redactó una pragmática, en la que se recogían todas las cuestiones legales que llevaba consigo la introducción del nuevo impuesto. Expedida el 28 de diciembre de 1638, ordenaba su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1640. Tenemos un sello tercero de un real años 1718, 1719, 1720 y 1721, reinado de Felipe V. Del mismo modo que se había hecho en España la pragmática del 28 de diciembre de 1638, consideraba el papel sellado como una nueva solemnidad a la que hora de dar validez a los documentos y el resto de los requisitos necesarios. Para ello continuaban en vigor y se determinaba que esta ley afectaba a todo tipo de personas, de cualquier estado, calidad o dignidad que sean, y asimismo que nadie podía imprimir, fabricar o vender papel sellado sin permiso real. Tenemos un sello cuarto de un cuartillo, años de 1718, 1719, 1720 y 1721, habilitado para los años 1723 y 1724, reinado de Felipe V. En cada pliego de papel sellado se podría escribir un documento, salvo cuando se tratara de protocolos, pero sí en los aspectos formales apenas se introducían modificaciones. En los aspectos prácticos, como el precio de los sellos y su empleo, sí que aparecen variaciones. El precio de cada tipo de sello se determinó de la siguiente manera. Sello primero, 24 reales. Sello segundo, 6 reales. Sello tercero, 1 real. Y sello cuarto, 1 cuartillo. El sello cuarto de un cuartillo, años de 1743 y 1744, habilitado para los años 1744 y 1745, reinado de Felipe V. Las causas justas de estos precios se justificaban por los gastos que habrían de llevarse a cabo por comprar el papel, imprimirlos y llevarlos a las Indias, aparte de pagar a todas las personas que se encargaban de realizar estas operaciones y de los propios gastos de embalaje de papel que no suponían una pequeña cantidad. En cuanto a los empleos de los sellos, su utilización no aparece aquí de una forma tan especificada como se hizo en España, sino que se establece de una forma mucho más general. Sello cuarto de un cuartillo, años de 1740, habilitado para el año de 1753, reinado de Felipe V. Sello primero. El primer pliego de los despachos de gracia y merced que se dieron por las virreyes, presidentes, audiencias, gobernadores, capitanes, generales, corregidores, tribunales de cuentas y ministros de justicia, guerra y hacienda, si estos documentos llevaban más de un pliego, el resto se escribieran en papel del sello tercero. Tenemos un sello cuarto de un cuartillo, años de 1754 y 1755, reinado de Fernando VI, habilitado para los años de 1761 y 1762 en el reinado de Carlos III. Sello segundo. El primer pliego de las escrituras, testamentos y contratos que se hubieran de hacer antes de escribano, el resto de las hojas irían en sello tercero. El primer pliego de las copias que se hicieran de los documentos judiciales, el resto iría en papel común. Tenemos un sello tercero de un real, años de 1756 y 1757, reinado de Fernando VI, habilitado para los años de 1761 y 1762, en el reinado de Carlos III. Aquí ya podemos observar que se incluía un sello con la inscripción de Quito por el señor de Carlos III. Esta denominación que corresponde al rey es un sello más pequeño del que vamos a ir observando en las siguientes láminas. Sello tercero. Todos los documentos que se hicieran para cuestiones judiciales y que se presentaren ante cualquier juez o tribunal, las peticiones y memoriales que se dieran a los virreyes, audiencias, tribunales, juzgados, gobernadores, corregidores, etc. Tenemos un sello tercero de un real, años de 1754 y 1755, reinado de Fernando VI, habilitado para los años de 1764 y 1765, el reinado de Carlos III. Sello cuarto o de oficio. Todos los despachos de oficio que se hicieran o proveyeren en las
chancillerías, audiencias y tribunales, los documentos que tuvieran que realizar los pobres de solemnidad y los indios, las cartas acordadas que se despacharen por virreyes, chancillerías, audiencias, tribunales, juzgados, etcétera, firmados por sus presidentes, oidores y ministros, los documentos realizados por los soldados de Chile y Filipinas. Celio III de un real, años de 1772 y 1773, habilitado para los años de 1776 y 1777, reinado de Carlos III. El papel celiado de las Indias tendría la validez de 2 años en lugar de 1, que era el papel, que era el tiempo que cada pliego celiado tenía de vigencia en España. Esta decisión respondía sobre todo a motivos prácticos, ya que eran muchos los gastos que ocasionaba el envío del papel, y por ello se tendió a restringir lo más posible. Además, había que contar con el tiempo que llevaba su traslado a las Indias y posterior distribución por toda América, con lo cual, si hubiera que cambiar de sellos todos los años, habría que estar enviando papel sellado continuamente. Celio III de un real, años de 1780 y 1781, habilitado para los años de 1784 y 1785, reinado de Carlos III. El papel celiado iría dirigido a cada una de las audiencias de las Indias, y en ella se nombraría un comisionado del papel celiado que habría de solucionar todos los problemas que pudieran surgir en relación con él. Al mismo tiempo, se nombraría en cada audiencia un tesorero que sería el encargado de recibir el papel celiado de la península y todo el dinero que de él procediera una vez vendido, para entregarlo a los oficiales reales de cada distrito, cada 6 meses, de tal forma que se pudiera enviar a la península con las flotas de cada año. El tesorero del papel celiado de cada audiencia habría de llevar las cuentas de todo lo que se vendiera, cuentas que el comisario mandaría todos los años de España, dirigidas a la Junta de Papel Celiado del Consejo de Indias. Celio III de un real, año de 1794 y 1795, habilitado para los años de 1798 y 1799, reinado de Carlos IV. Aquí tenemos un celio pequeño de Quito. Como ustedes ven, ya va en temas de tamaño, se va a, está un poco más pequeño. La impresión del papel celiado y su envío a las Indias. La impresión de papel que se había de elevarse a las Indias se realizó durante los primeros años en el convento del Carmen de Madrid, y en él se creó una imprenta con las mismas características de la imprenta de los sellos de la península. Tenemos un sello segundo de 6 reales, años de 1786 y 1787, habilitado para los años de 1788 y 1789, en el reinado de Carlos III, y posteriormente habilitado a precio doble para los años de 1800 y 1801, en el reinado de Carlos IV. La financiación de esta imprenta, tanto los salarios de sus oficiales como los gastos que en ella se realizaren, corrían por cuenta de Julio César Escapola. Con esta persona se hizo un acuerdo por el cual éste se comprometía a entregar todo el dinero necesario para la impresión, así como 281 balones de papel blanco con 24 resmas cada uno, que se le pagaría 23 reales y medio cada resma, por lo que Helio, la corona, había de entregarle 10 cuentos, 797,000 maravedíes en un plazo de 2 meses, y de no hacerse así se le cobraría el mismo del dinero que, como tesorero general, entregaría en su poder de lo que procediera del papel celiado de las Indias. Celio II, 6 reales, años de 1788 y 1789, reinado de Carlos III, habilitado a precio doble para los años 1800 y 1801, y para Celio III del reinado de Carlos IV. Una vez solucionado el problema de la financiación de la imprenta, se procedió a llevar a cabo el nombramiento de las personas que habrían de ocuparse de ella, así como de fijarle sus salarios. Finalmente se determinó que los cargos principales fueran desempeñados por las siguientes personas: vedor y superintendente Juan de Subiaune, escribano Gregorio Pérez de Andrade, escribano de Castilla y oficial segundo de la Secretaría del Perú. Su salario sería de 300 ducados. Contador del papel celiado Antonio Sánchez, su salario sería de 300 ducados anuales. Guarda mayor Cristóbal de Segovia, oficial de la Contaduría de Mercedes, 300 ducados de salario. Maestro fundidor de letras Juan Gotard, maestro impresor Antonio Duplastre y maestro platero y vaciador Juan de Torrealba.
Celio IV de Cuartillo, años de 1796 y 1797, habilitado para los años 1800-1801, reinado de Carlos IV. Al mismo tiempo, y dado que la impresión se había de realizar en un convento, se nombraron dos frailes para que se ocuparan única y exclusivamente del papel. Así, Fray de Pedro de Cárdenas tendría en su poder todo el papel blanco que hubiera que celiar, y Fray Hernando de Prada Mujica el papel celiado hasta su envío a las Indias. Por esta ocupación se les entregaría a cada uno 1.500 reales de velión. También se consideraron fundamentalmente los cargos de oficiales de la Secretaría, 150 ducados de salario y de portero 200 ducados. Tenemos el Celio IV de un cuartillo de los años de 1796 y 1797, habilitado para los años 1800 y 1801, reinado de Carlos IV. Los sueldos de todas estas personas comenzarían a correr desde el momento que fueran designados los cargos por la Sala de los Celios. Aunque su nombramiento oficial fuera posterior, asimismo se estableció que se les pagaría en moneda de velión, aunque en un principio se había concretado con ellos que se les pagaría en plata. A pesar de todo, Helio, a partir del 18 de marzo de 1641, se suspendieron los sueldos de todo el personal que trabajaba en la imprenta, ya que su labor para entonces había terminado. Segundo Celio, 6 reales, años de 1796 y 1797, habilitado a precio doble para los años 1800 y 1801, sirve para el Celio III, reinado de Carlos IV. La imprenta comenzó a funcionar a partir del 14 de junio de 1638, pero su labor como organismo independiente para celiar el papel que se enviaba a las Indias tuvo una duración muy limitada, ya que en 1641, todas sus competencias pasaron a la imprenta en la que se hallaba el papel para Costillo. Esta decisión se tomó como evitar el gasto, aunque por supuesto las cotas de papel, impresión y conducción a Sevilla para su embarque correrían por cuenta del Consejo de Indias. Así pues, en la imprenta del Consejo de Castilla se concretó a partir de este momento la impresión del papel para ambos lugares. Por tanto, del Convento del Carmen solamente se imprimió el papel que se envió a las Indias en los años 1640 y 1641. Celio III, 2 reales, años de 1802 y 1803, reinado de Carlos IV. El grabado que figuraría en los pliegos constaría, como en España, de un escudo y una inscripción. En esta última no se escribirían todas las cosas como se hacía para la península, sino solamente el precio, tipo de celio y los años de validez. Celio III, 2 reales, años de 1802 y 1803, reinado de Carlos IV. Las cantidades necesarias para los 2 primeros años de empleo del papel celiado en las Indias se fueron enviando a Sevilla paulatinamente para su embarco, y así el 6 de diciembre de 1638 aparece la notificación de haberse entregado a los arrieros 181 balas para ser distribuidos en Nueva España, Perú y Filipinas, y de la misma manera siguió haciéndose en fechas posteriores para diversos lugares de América. Junto al papel celiado se enviaron también 50 balones de papel blanco, cuya entrega correría a cargo de Julio César Coca-Cola, quien se había comprometido a facilitar todo el papel necesario, y 40 celios para que en las Indias se pudiera celiar en caso de que se terminara el envío. Celio II de 2 reales, años de 1804 y 1805, reinado de Carlos IV. Estos celios, una vez que llegaran a las Indias, debían ser guardados en arcas de 3 llaves, las cuales estarían en poder del oidor más antiguo de la audiencia, el fiscal y el más antiguo de los contadores mayor. En Lima y México y en el resto de las audiencias se habrían de tenerlas al presidente, el oidor más antiguo y el oficial real más antiguo. Con ello se evitaría que en alguna ocasión faltara el papel celiado en América, ya que para aquellos territorios se había autorizado también el resello de papel sobrante de años anteriores, siempre que el virrey y los ministros lo consideraran necesario. Celio IV de un cuartillo, años de 1814 y 1815, reinado de Fernando VII. Muchas gracias a ambos. Gracias, Roberto. ¿Preguntas o comentarios para Roberto?
Mientras esperamos, yo tengo una, ¿no? No recordaba, o Caín quizás me la puedas aclarar. El papel sellado es el mismo para todos los dominios de las Indias, ¿no es cierto? Y mostraste Sí, ahí algunos, sí. y mostraste ahí algunos que fueron resellados en Quito. Entonces, a partir de cierto año se pidió, se enforzó de que en cada, digamos, ciudad principal había que resellarlos, o la razón que pregunto es porque no recuerdo si en el Perú hicieron lo mismo o es una cosa solo de Quito. A ver, te comento cómo es el proceso. Esto se dio porque en algunos sitios, especialmente España entró en algunos periodos en guerra y dado que no llegaba el papel, les tocó resellar en un momento determinado el papel del año anterior para cubrir las necesidades de ese momento en las audiencias o presidencias, ¿no? Ajá, ok, Y las dificultades de traslado, especialmente el paso que tenían de España a Inglaterra cuando estuvieron en los años que hubo guerras, era muy difícil que llegara. Entonces, por eso es que tú puedes ver en algunos tipos de papel sellado tres, cuatro y hasta cinco habilitaciones para el uso del papel. sí. No, pero creo que ya entendí la lógica de eso. Entonces, de repente, ciudades que tenían mucho inventario y solamente resellaban el año o el bienio que correspondía, pero no necesariamente le tenían que poner el resello Quito, como el que varios que mostraste. Claro, también, bueno, hay un resello también que pidió en Cuenca y en Guayaquil en un determinado momento, pero era mínimo, porque eso era muy controlado por el tema de los oidores de reales, ¿no? Ok, O por los cabildos, o por los quienes dirigían los cabildos en ese momento para tratar de mantener el papel que todos tengan papel para todas las acciones públicas o privadas que se requerían en ese momento, claro, ¿no? claro. Pero, digamos, o sea, la parte que no tengo clara es esto, porque no en no en toda, digamos, la América española de ese momento, al margen de resellar para el próximo bienio, se resellaba con el sello de la ciudad, ¿no? Así es, Ok, exactamente, Henry. ok. Ujú. Y por qué se dio en Quito? Porque la razón que fue en Bueno, Quito, a ver, lo que pasa es que en ese momento, cuando se creó la Real Audiencia de Quito, se vio la necesidad de crear un sello que determinara que había una Real Audiencia, tomando en cuenta que ah, anteriormente éramos parte del Virreinato de Lima, ¿no? O ok, ok, ok. Entonces, más que nada para diferenciar el tiempo, entonces esa es la razón. sea, y también tema de guerras, como te mencioné, Henry. Sí, sí. Ok, no, gracias, gracias por aclarar eso, eso no lo tenía. Para Por mí eso es muy era difícil. el mismo papel, no importa en qué parte de América, Claro, y era pero muy no, difícil encontrar este tipo de sellos porque fue utilizado muy poco tiempo. claro, Es más, esto era por lo que era muy controlado. Y especialmente se dio, si tú te das cuenta, ya fue casi a la terminación de la colonia, ¿no? Para nuestros países y especialmente aquí en lo que es actualmente el Ecuador, se dio claro. esta situación. No, Ya sí, fue sí, muy poco lo que se utilizó, especialmente los últimos sellos, ¿no? sí. No, gracias, buen punto, porque efectivamente cambia de virreinato, pues, ¿no? De repente la misma situación pasa con Bolivia, cuando va del Eh, virreinato de Perú No conozco al mucho de Río de la Bolivia, Plata. no puedo hablarte mucho, Henry, de Bolivia porque no tengo yo mucho Sí, conocimiento sí, si hubieron estas habilitaciones también. Creo que ellos no sí. tuvieron tantas habilitaciones como el caso nuestro. Sí, no sé, pero quizás la misma lógica aplique porque ellos pertenecieron, dependiendo del tiempo, o a ese virreinato o al otro virreinato. Así debe Sí. ser. Ok, Ujú. no, gracias, eso es buen punto, no había caído en cuenta. Eh, eh, Tomando en cuenta, dime, Juan no, Manuel. no, yo he estudiado profundamente el tema y ese es mucho más complejo de lo que presenta Roberto precisamente por el tiempo. Yo hice un trabajo que tiene como 2.700 páginas Wow, del papel sellado de la Nueva Granada. Entonces ya te puedes imaginar la diversidad y la cantidad de habilidades que hay. Básicamente, el problema, inclusive desde los primeros, desde los de 1640, hay habilitaciones, porque lo que pasaba es que ellos los distribuían, tenían una cantidad determinada que habían establecido para mandar a las diferentes audiencias. Pero no siempre era el mismo tipo, digamos.
la Nueva Granada y Quito, muy similares y muy parecidos también a los del Perú, porque era el virreinato Sí. del Perú en esa época. Eh, pero los años son diferentes a los enviados en Guatemala y enviados a la Nueva España. Bueno, Guatemala y la Nueva España básicamente es lo mismo. Pero si tú miras los años, varían un poco. Tal. Los sellos eran relativamente iguales, pero el problema era la distribución. Entonces, si en alguna ciudad llegaba y se acababa prontamente porque había mucha demanda, especialmente los de los valores bajos, terceros y cuartos, entonces le utilizaban los de los valores más altos que tenían menos consumo, digamos segundos o primeros, y los revalidaban como terceros o cuartos. Eso ocurría en muchas cosas. Hubo ocasiones en que los cuartos los revalidaron como terceros o inclusive como segundos, dependiendo de las necesidades. Así que el tema es muchísimo, muchísimo más complejo. Y los sellos de revalidación son enormes, enormes. Ahí de la Nueva Granada, hay de Panamá, hay de Quito, hay de Guatemala, hay de Lima. Bueno, y cada circunscripción, digamos así, hacía sus propios sellos de revalidación, porque la ley exigía que cualquier papel que se emitiera tenía que ser en el año en que se hacía la operación. Entonces, por eso lo revalidan, inclusive muchas veces lo hacían a mano, ¿ya? Y no tenían sello ni nada, entonces sencillamente le ponían vale por el sello tercero para el año de tal y tal. Entonces, era una verdadera renta para la corona. Entonces, tanto es así que siguió utilizándose yo no sé en el Ecuador, pero en Colombia se acabó en 1981, en que se suprimió el papel sellado, por lo menos el papel sellado timbrado. Yo no sé si en Quito continúa, en Ecuador todavía continúa, pero es una renta, siempre fue una renta y fue uno de los ingresos importantes para los gobiernos, ¿ya? Así que el tema es bien, bien Es bien largo y bien complejo. complejo, sí. Ujú. Gracias. Ahí a Celta con la mano en alto. Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, sí. Yacel. Qué Sí, gusto. muy Muchas bien. felicidades, Roberto, por la presentación. Llegué un poquitico tarde, pero bueno, ahí estaba. Roberto, quería hacer una preguntita. ¿Hay papel sellado en este periodo impreso específicamente en Quito o todos son habilitaciones sobre papel sellado español? Todo es sobre habilitaciones de papel Oh, español. Todo es ya, ya. habilitaciones. Mm. Sí, porque Al hago menos la no pregunta. conozco, al menos no conozco que se haya emitido algún tipo de habilitación sobre papel blanco, no conozco, pero la mayor parte fue primero con el sello real español, y de ahí se habilitaba con algún tipo de sello, como el caso que presenté, el de Quito. Oh, ya, ya. Sí, porque hablando de lo que estaba hablando ahorita hace un ratito Manuel y viendo estudios míos de papel sellado usado en Cuba, sí tenemos la particularidad en La Habana de haber impreso papel local. Por eso la pregunta si había algún papel local o solamente las habilitaciones, pero bueno, muchísimas gracias por la respuesta, Roberto. Gracias. Gracias. Manuel, una consulta. ¿Tú tienes dentro de tu estudio algún conocimiento de alguna impresión que se haya realizado aquí en el Ecuador? No, no, el estudio mío es específicamente en Cuba. Ah, ya, Los ya. estudios son en Cuba, pero bueno, me surgió la curiosidad a ver si también existía el papel impreso en Ecuador. No, ya. Gracias, Yacel. Y Manuel, En el caso de Quito, yo no estoy muy seguro, pero es posible que sí. Lo que pasa es que, a ver, yo descubrí por ensayo y error que en algún momento, a ver, ¿qué pasaba, Henry, para todos los que entiendan? Cuando no se acababa el papel sellado, entonces la misma corona enviaba los sellos ujú, para que se imprimiera aquí en las colonias esa faltante. ujú. En el caso de la Nueva Granada, no estoy seguro que de Quito, pero es posible que sea así. Algunas de esas habilitaciones ya venían hechas desde Lima. Yo tengo papeles, digamos, sellados eh, muy similares a los producidos en el Virreinato del Perú para esa época, sobre todo del siglo XVII.
Eh, pero yo creo que sí, y entonces sencillamente los sellos los mandaban, o sea, el encabezado, y mandaban el papel en blanco, y el papel en blanco lo usaban para muchas cosas, no solamente para papel sellado, sino para correspondencia y cosas de esas, para cartas y para muchos eventos. Entonces, cogían ese papel y lo habilitaban. Y seguramente si uno entra juiciosamente en los archivos en Quito, pues va a encontrar habilitaciones hechas a mano, o sea, papeles, digamos, válidos, no sé qué, a mano. Por lo menos en la Nueva Granada hay muchísimos. No sé si en Quito, pero es posible que sea igual. O sea, la mecánica era Era muy más o similar. menos igual, sí. Gracias. Ahora, detrás de todo eso, la parte contable, porque me imagino que ese era otro laberinto cuando lo habilitaban, o sea, eso sí Bueno, que pues, era, bueno, el tema no hubo, el tema era por año y más que todo era porque del 1 al 15 de enero, todo lo que no, el papel que no se había utilizado, los vendedores lo cambiaban por el nuevo papel con el nuevo sello. Y en todo caso, todos los sobrantes después eran los que se habilitaban para los siguientes años cuando no había un remanente alto, ¿no? claro, pero digamos que los libros contables, porque ese era digamos, una especie al portador, ¿no? Si yo tenía 10 papeles sellados, de repente era por decir 10 pesos, por decir algo. Y si lo habilitaba a menos en los libros de contables, de alguna manera tenían que reflejar eso. Entonces, me imagino que en Pero la no, parte contable no, es un Henry, laberinto. No. el público como tal no lo tenía. El público tenía que ir a la oficina del papel sellado o a los notarios o a los que expendían el papel sellado y adquirirlo y pagarlo, ¿ya? Sí, Entonces, por eso no era tan de dominio público, ¿no? Por eso era la renta. Ahora, las cuentas de eso, lógicamente, fueron muy juiciosas y porque era una renta, así Esto es como el como lo que correo, el indiqué. papel sellado era una renta, entonces tenía su propio comisario y su propia organización interna para el manejo de lo que claro. venía, de lo que habilitaban aquí y de todos los ingresos que tenía. Nosotros fuimos siempre un estado muy dedicado a registrar todo y todo se registraba en papel sellado de denuncias, procesos penales, peticiones, testamentos, órdenes reales, todo era, afortunadamente, eso era así y por eso trascendió tanto la historia de la corona española porque todo quedó registrado en papeles. Las cuentas de correo, por ejemplo, todas las hacían en papel común, pero la parte importante de pronto la mandaban en papel sellado. Así que todo eso quedó registrado y finalmente mucho fue a dar al archivo de Indias Muy y por bien. eso se puede consultar y guardar. Era toda una verdadera renta, la renta del papel sellado. El tema impositivo fue Ok. bien manejado en este aspecto por el Reino de España. No tuvieron mayores complicaciones porque ellos tenían justamente las personas a las cuales encargaban este tipo. Y ellas a la final debían ser fiscalizados, en cambio, por otros. Entonces, no tuvieron mayor, lo que sí era el volumen y Claro. transferencia de todo este tipo de producto de papel sellado a todas las Indias, ¿no? Eso fue un tema. Claro, la logística me imagino que habrá sido pues tremenda, pero no ya en esa época. Es interesante. Ahí hay una mano en alto. Ah, Ángel. Sí, buenas Ángel, noches con todos. Me buenas gustaría noches. hacer un comentario sobre el resello del papel sellado en Quito. Algo interesante. Lo hizo un señor, se llamaba Raimundo de Salazar, que es el primer impresor en la Real Audiencia de Quito. Es decir, todos estos papeles que tenemos en los diferentes archivos se constituyen en parte de los incunables ecuatorianos, es decir, de los primeros impresos realizados aquí en nuestro territorio. Eso quería comentarles. Otra cosa, lo del papel sellado siempre solamente tenían acceso los abogados, los notarios, es decir, no era de acceso común, sino solamente empleados del gobierno. Ujú. Perfecto, Gracias, Ángel. gracias.
¿Alguien más, algún comentario o pregunta? Perdón, una pregunta, la ignorancia mía. ¿Los sellos se hacían a nivel central en Lima, en Bogotá, en Quito, o se hacían en cualquier parte? Como son tan artesanales los sellos, yo me he No, fijado no, que en este caso eran enviados de son España. muy España. improvisados, sellos, muy mal hechitos, hechos en corcho, posiblemente en madera, posiblemente en plomo, en estaño, yo no sé. ¿Qué dices vos, Roberto? ¿Que sus sellos Bueno, eran o el que les vendían de la presenté, central? como el que les presenté yo en la charla en un inicio, por lo general son una especie de un material como plomo, que los utilizaban y los enviaban a las Indias. Le enviaron cuatro Ah, enviado. sellos Mm. para que, como decía Manuel hace un momento, en caso de que faltara papel, pudieran resellar y hacerle como que fuera el rey el que está ese momento poniendo el valor y el sello al papel sellado. Lo que sí hacían localmente eran los sellos de revalidación. Mm. Exacto, solo revalidación. Todos esos sellos de revalidación, ese sí tenía un carácter local y era muy del estilo diferente en cada ciudad. Digamos, los utilizados en Quito son totalmente diferentes a los utilizados en la Nueva Granada y a los utilizados digamos, en el Perú y en la Nueva España, bueno, en las otras partes. Esa parte era muy de la circunscripción local. Eh, Tenían sus propios sellos, su diseño. Alguien decía, bueno, hagámoslo así o hagámoslo así, pero era muy local. Los encabezados normalmente, esos sí venían de España. O venían originalmente impresos desde España o mandaban los sellos para que se imprimieran aquí en las Indias. Es tal como dijo Ángel, en el caso que nos complementó el tema del sello de Quito, que fue elaborado por una persona acá mismo. Entonces, ahí tenemos un claro Hay, ejemplo, hay, pues. claro, hay ejemplos donde fueron hechos aquí. En la Nueva Granada yo no he registrado que fueran hechos en la Nueva Granada. He podido constatar algunos que venían desde Lima, eh, pero hechos en la Nueva Granada, yo no. Otra cosa importante en este mundo tan extenso del papel sellado, lo curioso es que yo no he podido ver nunca, no sé si en Quito, falsificaciones al respecto, Ah, Mm. no, acá no, como no te debe. ocurre en Ajá. el tema de los correos y las marcas y todo eso que ha sido tan común. Papel sellado es muy raro que haya, digamos, Falsificación. falsificaciones como tal. Sí ha habido procesos de falsificaciones y tal, pero como tal, por lo menos yo nunca he registrado que un papel sellado lo hayan falsificado para poderlo utilizar en alguna Utilizar. otra cosa. Ujú. Es muy difícil. Muy fácil hacer un estudio comparativo, ¿no? Si ese sello es igual en cada lugar o es un sello artesanal hecho localmente. Siempre tuve la inquietud yo de saber si esos sellos realmente eran hechos en su destino o en el lugar de origen, en una matriz ¿qué digo? En Lima, ¿qué de... Hay que meterse 10 o 15 años a los archivos, Y Esteban, y estudiar. entonces empiezan a mirar. Yo creo que con una pequeña colección de sellos se puede determinar eso, no es nada difícil. Nada, No, es muy parece, si eso simple. es un mundo, no tienes idea, Esteban, es un mundo amplísimo, el tema Con de... microscopio aún se ve muy fácil eso, muy fácil. Y que le monto cámaras y todo, es fácil le veo. A mí no me parece nada difícil. Tomar fotografía y comparar. Lo difícil es llegar a tener la cantidad como para realmente discernir, porque una muestra pequeña no te va a hacer pues Eso significativa. necesitas bastante material para poder hacer un buen estudio, Exacto. un análisis comparativo que sea positivo para conocimiento de las demás personas o de quienes estén interesados en el tema, ¿no? Claro, como dijo Muchas Manuel, no hay veces, que meterse en los archivos, es la única forma, y hay miles de miles, es el único lugar. y muchas veces los sellos que aparecen son los más comunes, un sello tercero o cuarto, y es difícil discernir a partir de estos sellos, y casi siempre los mismos expedientes, entonces es muy difícil poder localizar estas Es cosas que comenta usted, o que sería interesante para un estudio determinar dónde se pudiera hacer, pero creo que queda como enigma filatélico para poderlo lograr, la verdad. Y es como Yo decía creo que Henry, se necesita un volumen muy grande de documentos para poder evaluar de si realmente tiene algunas características u otras. no debemos Eh, olvidarnos quién usaba el papel sellado.
no era cualquier persona. Entonces el acceso al papel eran solamente para funcionarios. Para falsificar, deberían ser los funcionarios los que podrían Un trabajo falsificarlo. interno. Y eso es un Correcto. poco complicado hacerlo. Entonces, yo pienso que difícilmente podrían haber falsificado. Casi diría que no. Yo no he conocido acá al menos algún tipo de falsificación tengo como unos 600 documentos y todos son originales, no, muy difícil. Y he conocido otras personas acá que coleccionan papel seriado y nunca ha habido algo que se hable sobre el tema de falsificación, muy complejo ese tema. Roberto, hay una publicación que no es muy conocida, bueno, es posible que sí, pero no fue hecha a nivel, digamos, comercial, sino pues por un coleccionista. Había un americano que se llama Henry B. Madden, y él en 1989 publicó una colección de papel sellado de Quito, muy interesante. Lo que yo tengo entendido es que este caballero en algún momento compró una colección muy grande y la organizó y él hizo una pequeña publicación. Yo tengo un, una, pues una fotocopia de ese libro y es muy interesante porque arranca eh, desde 1640 con los primeros papeles sellados de la audiencia de Lima, y termina, bueno, termina él organizó como una especie de colección con 8 cuadros. Es muy interesante, yo no sé si tú la conozcas. No la conocía, Manuel. Tengo entendido que aquí hubo un coleccionista cuencano que en algún momento determinado vendió una colección, pero no sé si será esa, que ya fue hace un tiempo, él ya Pues no falleció. sé, porque esa colección fue a dar a los Estados Unidos y participó varias veces. Es más, creo que fue tal vez el primero que participó en por lo menos en papel sellado, en una exposición en Helsinki, cuando hubo la primera inauguración de las fiscales. Yo voy a ver si logro hacer una copia y te la envío, porque son Ay, bastantes muchas gracias, páginas. Manuel. Te agradecería mucho. Es muy interesante, eh, sobre todo de la audiencia de Quito, porque bueno, yo la he mirado, pero no la he estudiado así en detalle, pero sí veo algunos documentos con sellos que aparentemente fueron hechos y distintos a la organización de lo que mandaba España. Por aquí hay uno de Pero mira que en la 1798. misma charla que estoy haciendo, no tengo yo el de 1640 utilizado aquí en Quito o en el Ecuador, en el actual Ecuador. No tengo yo, Es lastimosamente, muy difícil conseguir. muy difícil es encontrar especialmente un uso los actuales territorios ecuatorianos. Y aquí Ángel, si tú hay, tienes uno de esos, sería fantástico. No nos olvidemos que, yo tengo, pero de la Nueva Granada, Mm. de no nos olvidemos 1640. que ese tipo de documentos son de archivo y deben Claro, estar Sí, en archivos. Entonces deben es estar en archivo. complicado que personas particulares tengan. Claro, Incluso debe ser documentos extraídos de los archivos. claro, por pero supuesto. no le quede ninguna duda que todos han sido extraídos de los archivos. Sí, Sí, la Eso mayor sí, no le parte, quede la ninguna mayor duda. parte. Eh, Sí. Porque muchas veces cuando tú encuentras, por ejemplo, un documento en el cual están enviando de un obispado a una iglesia, eso debería estar en un archivo y de pronto aparecen en colecciones privadas. Entonces eso es bueno, inaudito. hay otra variante, porque este tema de la procedencia es un tema, digamos, un poco complicado, pero por supuesto que yo estoy de acuerdo que gran parte de los documentos que hay en manos privadas han sido extraídos de los archivos de manera ilegal. Pero también hay una variante, y yo lo vi en una ocasión, pues no lo vi, pero sí de una señora en Colombia en una época, y eso puede haber ocurrido lo mismo en Quito y en otras partes. Los archivos no eran tan custodiados ni tan guardados ni tan preservados como ahora. No había el espíritu de la conservación de los archivos. Y en algunas partes los archivos los botaban. Claro. Por ejemplo, le puedo decir que el archivo de Cartagena de Indias
en algún momento que se conservaba desde la época colonial, un alcalde que necesitaba el sitio donde estaba guardado todos esos archivos, decidió tirarlo al mar porque necesitaba el sitio y entonces votó al mar. En el caso de Colombia, yo sé de una señora que su marido una vez estaba en un pueblo muy antiguo aquí en Colombia que se llama Río Negro, cerca de Medellín, es un pueblo colonial de 1540 y algo más o menos, y ella, el marido pasaba por una calle y vio que estaban tirando a un potrero, a un campo, una cantidad de paquetes de archivos. Y ella recogió algunos de esos archivos, o el señor recogió algunos y los guardó, y yo después los vi, y eran todos archivos coloniales. Así que como ese caso, hay muchos que no ha habido un manejo adecuado de los archivos. Eso no quiere decir de que haya otros documentos que hayan sido extraídos de los archivos, y eso es perfectamente viable, pero el descuido y la poca atención que se le ha tenido a los archivos hasta en tiempos pues anteriores, no sé, 50, 60, 70 años o 100, ¿ok? Era muy, muy común de que no les prestaran atención o los dejaban podrir en un sótano. Y dependiendo del Ujú. sitio, si fuera en alguna parte con mucha humedad, pues finalmente no quedaba nada. Yo he visto una parte de un archivo de una vez que estaban sacando en Bogotá, por allá de un sótano, y eso no tenía sino moho y bacterias todas las que usted quiera. Eso había que cogerlo con guantes y con tapabocas, porque está guardado en un depósito totalmente húmedo. Y así seguramente ha ocurrido en muchas otras partes. Es cierto, acá en Quito también esas historias son muy comunes. Muy La común. Biblioteca Nacional estuvo mucho tiempo en un sótano y lograron sacarla porque se inundó. Y fue interesante porque las personas que hacían eran albañiles quienes retiraban los libros. Y como veían libros que no entendían, pusieron en el piso para no mojarse los zapatos. Y ¿Cómo eran le parece? libros de Humboldt, por ejemplo, en alemán, que tenemos una colección impresionante, fueron a terminar ahí. Fue utilizado para poder pasar sin mojarse. Oh, ¿Qué Así tal? es que creo que es historia común para toda América Sí, Latina. Así es. increíble. Bueno, es parte de la historia también, ¿no? Así como Sí, esos archivos en los sótanos, en realidad esas eran bombas biológicas, porque quien agarraba eso se enfermaba. Claro, ¿no? La cantidad de bacterias que tenía eso en un sótano guardado, imagínate, eso Claro. es impresionante. Nidos de ratas y quién sabe qué más, pues, ¿no? Eso es de todo. En fin. Mira, Bueno, Henry, que yo en algún momento hice una charla de la libranza postal. sí. Estas libranzas que yo conseguí, por lo general, las primeras que son de 1926 hasta 1930 más o menos, había una orden de que una vez que llegaba al Ministerio de Hacienda, se tenían que quemar. Entonces, por eso es que es muy difícil encontrar este tipo de documentos. Pero ¿cómo logré conseguir yo que cuando di la charla, claro que no están muchas de estas, eh, fue porque en algún momento tenía mi padre una casa en el centro y rentaba. Y ahí trabajaba un señor que trabajaba en la Contraloría General del Estado. Y en alguna ocasión, como me vio que coleccionaba estampillas, me vino trayendo una cajita con libranzas y me regaló. Pero Para ¿qué que las pasa quemes tú. que estaban, o sea, realmente, relativamente estaban húmedas, porque estuvieron Claro. en un archivo años. Y como me vio que me gustaba, yo le regalaba una botellita de vino y me traía una caja de libranzas cada fin de semana, con Ah, sello. Qué Pero envidia. si tú ves todas esas libranzas, relativamente estaban podridas, porque... Claro. ¿Y qué hacíamos en ese tiempo uno de niño? Sacando de las libranzas los sellos en agua. Y no sabes que uno destruía ese momento historia, ¿no? Exacto. Y en algún momento llegué a veces aquí ahí tenemos unas famosas sellos que le llamamos cucalones. Le Ujú. saqué de una libranza, le saqué 8, ¿no? ¿Te imaginas eso aquí? Si alguien supiera, le da infarto. Por suerte logré guardar algunas libranzas que tienen ese tipo de sellos, por ejemplo. Pero igual, están súper, o sea, tienen manchas de humedad como que les hubieras botado café. Entonces, eso pasa en todos nuestros Sí. países. Destruyeron
o votaban, o por ejemplo, fallecía el coleccionista, a la esposa no le gustaba y a la final terminaba en la basura. Entonces, eso fue un tema que ha afectado a todos, ¿no? Mira, mira, Roberto, este es un sello primero de la Audiencia de Quito de 1640. Ah, qué bonito. Y ¿En qué revista está esa? este es de la colección de Henry Madden. Ah, vea, eso. Eso sí es difícil encontrar. Uf, eso sí ¿Ya? no. Debe haber, como Entonces, dice Ángel, en los archivos, eso sí debe haber. esta es la publicación de este señor, Mm, que no se ve muy bien, ahí está, papel sellado, Henry Madden. ah, qué Eh, bonito. Baltimore. y esta es la que, bueno, voy a tratar de escanearla y a ver. 1989 de esa, ¿no? Fue publicado en Baltimore, Maryland en 1989. Ah, ya. Y él se llamaba Henry B de burro, Madden, con doble D. Ujú. Eh, yo lo conocí en algún momento porque eh, el primero que tuvo acceso a esto, por lo menos yo no sé dónde lo consiguió, fue eh, un investigador, bueno, una persona muy reconocida aquí en el mundo filatélico, que por cosas buenas y malas, pero bueno, eh, que se llamaba, era un alemán eh, que se estableció en Colombia durante mucho tiempo y él estudió muchas cosas de eso. Y él me dio una copia de estas. Él se llamaba Dieter Borfeld y de él obtuve yo esta copia. Pero este señor Madden publicó un libro y en alguna parte debe estar, y si no, bueno, si alguien tiene acceso a la biblioteca de la APS, yo creo que allí debe haber una copia de eso en Estados Unidos. Roberto, buenas noches, ¿cómo va? Un gusto en Sí, Seferino. escucharlo. Tanto tiempo. Eh, todo el material es suyo, ¿no? Así es. Ah, bueno, muy bien. En total, más o menos tengo unos 600 documentos. Mm, Realmente no podía poner todo por el tiempo y por el tema de la charla y le hice más de tipo histórico sobre la introducción del papel sellado y lo escribí casi la mayor parte de lo que pude investigar para conocimiento, especialmente la gente que quiera dedicarse a este tipo de colecciones. Más mm, que por darle una charla magistral, era para que especialmente la gente joven o alguien que quiera eh, inmiscuirse en este tema del famoso papel sellado que tuvimos en nuestros países. Eso es Federico. claro, Así gracias. que le conté como historia, iba colocando una de las piezas, saltándome 2, 3 años para tratar de completar. De ahí también tengo algún momento voy a hacer una charla sobre el papel sellado en la Gran Colombia y el papel sellado también ya en lo que corresponde ya a la República del Ecuador hasta 1930, que es lo que tengo dentro de mi colección. Y el tipo de redacción era, digamos, extremadamente formal, lo que se puede leer, Lo que pasa es que o ponían, sí, vino doña Eloisa a decir que el gato se le perdió y lo denuncia al otro que lo no, robaron, no, era algo muy así. formal. Era La muy escritura de formal. eso, primero la escritura muy formal y aparte que si tú puedes observar en algunos documentos, la letra era impresionante, pese a que Era escribían impresionante con... la caligrafía, ¿no? Uy, era una belleza. Eso es una de las cosas que me gustan coleccionar de cierto tipo de documentos, es la caligrafía. Es fantástica la que tenían. Una belleza, realmente. Y con pluma, ¿no? Pluma y tintas que se te Sí, corrían. Y eso es un tema, bastante. una habilidad fantástica. ¿Eh? Ese era requisito, pues, en esa época, ¿no? Tener ese dominio de caligrafía. Sí, Es que si no tenías, te daban un buen barazo en la mano para que Claro, aprendas. no calificaba para ese que trabajo. eran todos básicamente escrituras de compraventa, posesiones, eran Cualquier actividad que se- requiera formalidad jurídica. formalidad jurídica, ¿no? Exacto. Cesión de derechos, herencia, reconocer hijos, todo eso. Más o menos. Bueno, pero cada sello tenía una particularidad. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello. Cada uno tenía una... Grabado en una especie como de Sí, orden de... para qué era lo que se podía utilizar, ¿no? Y en Ah, algunos casos, ¿Sabes? cuando se habilitaban con doble valor para cierto tipo de trámites mucho más costosos, ¿no? bueno, y de ahí el tema de la plata que costaba también el sello.
Claro. O Estamos no, hablando de que se hablaba de digamos, la reales y hoja maravedís. notariada viene a ser. Exactamente. Es como el papel sellado que utilizamos, por ejemplo, en Ecuador y en algunos países entre los años 50 y 70, 80, para poder poner en una hoja de escritura, tú ves al costado que venía el papel sellado y aparte te ponían todas las estampillas fiscales, llenándote como un premio a Scouts, que les ponen a todito, así era toda la escritura. Entonces, ese es un tema que es muy interesante. El tema Muy impositivo fiscal interesante. es fuera de serie. Para el que le Henry, gusta un comentario ya para finalizar es con Cuando respecto era, al tema Sí, del papel sellado. Como te dije, yo hice un trabajo muy extenso. Durante muchos años estuve metido en los archivos, por lo menos 15 años, en todos los archivos de Colombia buscando diferentes opciones y copias y variedades. Y logré hacer por mi propia cuenta una presentación, un libro en 3 tomos, como te digo, con 2.800 páginas, cosa grandísima, bueno. El hecho es que yo, muy orgulloso de mi trabajo, lo mandé a una exposición internacional FIP en el Lejano Oriente. Y en esa época había que mandar 2 ejemplares de cada uno de esos trabajos. Los impreso. tres libros, Wow. los 3 libros pesaban 8 kilos. Bueno, como resultado me dieron una medalla de Vermeil. Y a partir de ese momento yo dije, nunca más en mi vida vuelvo a presentar un trabajo de literatura en PIB ni en ninguna tema para que usted se gaste una fortuna, no solamente enviando eso, sino los 15 años de trabajo, la Claro. impresión, todo eso, para que usted muy orgullosamente le den una medalla de Vermeil. La persona que calificó eso, pues eso me la guardo para mí. Tuvimos un intercambio bastante extenso. Por supuesto, yo no fui a esas exposiciones, eso era en Taiwán o por allá, no, en el sureste asiático. Y entonces me dio una cantidad de explicaciones que no, que si una cosa, que si la otra, que es de patatín, patatán, no sé qué. Y finalmente le dije, mire, usted no miró mi trabajo. Usted me está diciendo un poco de cosas que no están allí y que no tienen. Y usted me dice que le falta esto, que le falta lo otro, que no sé qué. Y por eso no, yo no va a ver mail. Eso no lo miran, eso le da una miradita así por Sí, fuera y dice, bueno, con un vermel lo despachamos y para afuera. Eh, Así que le matan cualquier interés de participación en una exposición con ese grado de atención a un trabajo literario sobre todo de investigación de esa magnitud. así es. Así Manuel, que, no solo en su tiempo, Manuel, mejor que ahora para Vermeil. Macao, perdón, ahora para Macao también tuve que enviar 2 copias físicas del catálogo que está bueno, participando en literatura. bueno, muy Dos bien. copias físicas, que cuesta suerte que lo logramos enviar con el comisario de la FESOFI por España, porque estoy participando por España en esta aventura. Eso es lo malo de vivir fuera de mi país, que es como, digo yo, una federación a la vez. Y bueno, el comisario nos los llevó, pero hubo que mandar 2 copias físicas. Bueno, a mí me tocó mandarlo por DHL, 2 copias, 8 kilos, Wow, desde Una Colombia fortuna fue eso. eso costó una fortuna. Y wow. por supuesto yo estaba muy orgulloso de mi trabajo porque realmente hubiera podido quedar mejor editado y seguramente si yo le pago a un editor profesional que lo organice de una manera que quede más bonito y toda la cosa. Finalmente, en alguna otra parte me dijeron que a eso le faltaba el índice topográfico y toponímico. Yo en mi vida había escuchado el índice toponímico, el geográfico de pronto sí, pero el toponímico no tenía ni idea de qué estaba hablando. Por supuesto que existe y eso se utilizaba en publicaciones anteriores, ya modernamente no se utiliza, ¿ya? Pero esa fue una de las razones, y fuera de eso que se repetía de muchas cosas. Bueno, el hecho es que eso me mató todo mi espíritu de presentación en exhibiciones. Y dije, A nunca más en preparar la un vida. relanzamiento, Manuel. Nada, de quitarle espíritu. Pero Ya estamos muy, muy. Eso fue en el año
2004 o 2005. Nada, volverlo a Ya hace relanzar, mucho una tiempo. edición a lo mejor un poco más compacta, agrupando los tres y tener un producto. Pero Y hacer eso ya queda para el que quiera, como le digo, yo le regalo una copia del trabajo y cada uno lo mira y lo estudia si le interesa. A través de Fito Pero me llegaron los links que usted le envió, bueno, ya lo tengo ya y de verdad que es un trabajo maravilloso. Lo empecé a gigantesco. leer, estoy por el tomo 1 todavía porque es bastante extenso, pero sí profundo en el estudio que usted hace. no, Y la verdad por eso, hay una hacer un señora, relanzamiento quizás un poco bueno, más condensado y a lanzarla. hay una señora y eso te puede servir a ti. Y yo por ahí debo tener una copia de una venezolana, una señora que se dedicó muchísimo a estudiar el papel sellado español y profundizó mucho, mucho sobre el tema. No me acuerdo cómo se llama la señora, pero bueno, yo busco el enlace. Inclusive yo me vine a dar cuenta de eso porque una vez buscando en la Biblioteca Nacional en Bogotá, me encontré esa publicación. Es una publicación pequeña, pero muy, muy bien documentada. Es que no me acuerdo cómo se llama la señora. Y eso estaba pues en alguna parte de los archivos de Caracas y tal. En Bogotá, por alguna razón, habían mandado una copia del trabajo y lo tenían allí. Pero muy bien documentado sobre todos los orígenes, dónde salió, dónde lo hacían, los balones, el papel sellado, quiénes fueron los prestamistas. Bueno, hay toda una historia enormemente grande detrás del papel sellado. Eso no fue que salió así de la noche a la mañana. Toda la preparación, el envío, cuántos mandaban, por qué lo hicieron. Bueno, es muy interesante todo eso, pero hay que, pues el público es muy, 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 muy poco, ¿no? Claro, Entonces, por eso restringido. eso no tiene mayor Sí, es relevancia. limitado, es verdad que es limitado, pero Pero bueno, yo pienso un poco, no sé, al punto que dio Manuel, ¿no? De que a uno en cierto, digamos, en cierto evento le pueden de alguna manera dormir el interés, pero mi analogía es como una carretera que cobra peaje, pues, ¿no? No solamente hay una carretera y no solamente hay que pagar ese peaje, muchas veces uno se puede ir alrededor y llegar al mismo objetivo y quizás con mayor éxito. Entonces, me parece a mí que las exposiciones, y yo también he sufrido, digamos, no sufrido, digamos, he experimentado el mismo comentario, digamos, de adivinanza de alguien. eh, mm, Al fin de cuentas, las exposiciones son solo en ese momento y me parece a mí que es imposible, sobre todo en la parte de literatura, de que alguien realmente pueda evaluar cualquier libro, por muy chiquito que sea. No creo que ni le dan el tiempo ni se dan la, el trabajo de hacerlo, ¿no? El mejor juez creo que va a ser hacerlo disponible a todos, como dices tú, Manuel. Sí, sí, sí. Eso, yo repito, muchas veces el que quiera me manda un correíto y yo le mando todo el trabajo, se lo mando por WeTransfer o por Transfer Now, algo así, se lo mando gratis, Yo lo tengo lo por ahí, me regalo. lo enviaste a mí, lo pusimos en PDF en alguna de las anteriores presentaciones del papel sellado y si me permites en esta de Roberto la vuelvo a Claro, poner ahí como link. no, Perfecto. hay varias publicaciones. A Leo Harris participó con una señora que ya se murió, que fue académica también, y ellos hicieron un trabajo también muy grande sobre el papel sellado de Guatemala. Y ese está publicado por ahí. Inclusive también hay algo de México. México también hizo También alguien tiene. un trabajo bastante extenso sobre el papel sellado en la Nueva España. Hay varios y ahora está Yacel con su trabajo del de Cuba, ¿no? Que es también muy interesante porque es bien difícil también el tiempo y las condiciones en Cuba, políticas y de ubicación han sido difíciles para toda la conservación de los archivos, ¿no? Sí. sí, la verdad que sí. Pero A mí igual, si me me cascan en gustaría, en una exposición, sigo haciéndolo. Ya yo digo que las cosas las hago porque me gustan, motivos y lo que piense jurado se lo voy a respetar, pero ahí vamos. Exacto. Una Sí, curiosidad, técnicamente un papel sellado es un entero fiscal, ¿no es cierto? Es un entero fiscal, correcto. Exacto. Eso es un entero Es fiscal. un De, entero. de hecho, fue
Y cuando hablan de importancia, digamos, también yo he sufrido de este tema de los jueces, que no, que es que el tema, que es más Pero importante, es que es el más importante, primero. si la estampilla de 1600, de 1840 o el papel sellado de 1640. Entonces, tiene 200 años de diferencia. ¿Qué podría ser más importante? Ah, bueno, y eso es muy, muy relativo en cuanto al tema de los jueces. Lo que pasa es que presentar una colección de papel sellado es difícil porque se vuelve un tema repetitivo y es un tema complejo. Por ejemplo, voy a decir otra barbaridad. El papel sellado, desde todos sus inicios, casi todo tiene marca de agua, porque los pliegos los hacían, digamos, dobles, así como Ujú. una hoja doble, Folio. tamaño de homofolio, sí. Y una parte tenía marca de agua, la otra no. Y hay muchísimas marcas de agua. Yo en una época estuve también investigando sobre eso y saqué, no sé, 400 o 500 diferentes marcas de agua distintas, desde Mm, toda la época colonial hasta la época republicana y tal. Pero hay muchísimas más. Y la marca de agua, pues básicamente es la firma o el sello del fabricante del Fabricante. papel. Eh, entonces hay sellos, digamos, sencillos, hay sellos muy elaborados y en algún momento traté de investigar de cómo se podía reproducir esa marca de agua de la mejor manera posible, que fuera lo más creíble. Y en algún momento llegué de que DuPont tenía un producto que había utilizado en alguna parte, en algunos archivos en los Estados Unidos, donde realmente calcaba la marca de agua y digamos, la trasladaba a ese papel. Yo traté de buscar eso de Dupont y nunca lo pude encontrar. Entonces hice muchas cosas con fotografía y con tal. Finalmente, lo más práctico fue con una caja de luz, ¿no? claro. Y después lo Que es, dibujas. Claro, entonces tú vas dibujando, pero no queda igual. Cuando es una marca relativamente sencilla, pues más o menos queda bien, pero si es una marca muy elaborada, como hay algunas muy elaboradas, pues la diferencia siempre es grande y dependiendo pues de la habilidad de la mano y todo para reproducir eso. Pero era la forma más expedita para sacar copias de eso con una caja de luz. Eh, pero bueno, entonces mi cuento va que en una de mis exposiciones de papel sellado, yo incluí eso, las marcas de agua, en la descripción de cada uno de los papeles sellados, porque pensé que era un plus para la colección. Y un buen juez que ya pasó a mejor vida, finlandés, me dijo que eso no servía para nada, que para qué ponía eso, que eso no tenía ningún sentido ponerlo así. Entonces ahí también me mataron todo mi interés de volver a exhibir el papel sellado en exposiciones internacionales. No Ya, escuches al jurado, es una mejor. Así es- mismo, es- Manuel, no escucho jurado. Yo estoy montando una para presentar en enero en Sarasota, ya le contaré cómo me va por allá. Este año me dieron dura con una colección que teníamos muy grande y me dieron bien duro el resultado, pero bueno, ahí vamos. No escuches al jurado. También he jurado, a veces si no tienes dominio del tema o noción un poquito del tema, no creo. es difícil que ellos sepan de eso porque el alcance es muy, muy limitado, muy Sí, limitado. y al menos acá, si manejan fiscales norteamericanos, es imposible que me vayan de Cuba o España o algún tema porque no se especializan en este tema aparte de fiscales. Bien. Pero la mejor medalla o la mejor actitud que puedas tener de este tipo de programaciones, pienso que es mi oficina, porque yo les hablo porque acá, sin necesidad de estar estableciendo algún tipo de presentación en alguna exposición, tenemos mi oficina para habernos conocido. Yo le doy Exactamente. muchas gracias a mi oficina porque tengo buenos amigos. Durante 46 años estuve haciendo filatelía solitaria y ahora tenemos buenos amigos que compartimos, ¿no? Y más bien gracias a ustedes por haberme acompañado en esta charla, estas situaciones que estamos siempre
los días lunes y jueves encontrándonos y en algunas noches uno que otro que estamos siempre conectados, molestándonos entre nosotros. Y eso es lo Así es. importante ahora. Y Y es gracias el a ustedes, incapaz en mi gracias caso. también. Gracias a ustedes, Roberto. Bueno, entonces con eso, Perdón, gracias Roberto. perdón. Me gustaría Sí, decir una última cosa. adelante, adelante. Em, Sí, Ángel. Yo soy bibliotecario especializado en libros antiguos. Desde ahí nació mi afición a todo lo que son los papeles. Y llegué a los papeles sellados porque me aportaban información para la historia de la imprenta en el Ecuador. Eso es una de las cosas interesantes del papel sellado. También se puede tener mucha información sobre grabadores, sobre las imprentas, sobre el papel, sobre estilos artísticos, en fin, es un área, un material con mucha información que se puede sacar muchos frutos para eso. Mm, Eso quería comentarles. Buen Gracias, punto, Ángel. buen punto. Bueno, gracias. Entonces con eso, No, un último comentario, Henry. sí, sí, sí. Cuando yo estaba sacando mi libro, un amigo me conectó con digamos, el presidente o el director de la ah, Real ah, Oficina de Sigilografía en España. Y este señor me hizo un prólogo muy interesante que está en el libro. Alguien lo tiene en el primer volumen, está el prólogo que hizo este señor, que se llama Pepillo Fernández Cesta. Él hizo un símil muy interesante entre el papel sellado y la sigilografía, Ah, hablando sobre el tema de los sellos, más el tema del papel sellado y los puntos que tenían y convergían el uno con el otro. Es muy interesante. Ernesto Fernández Este se llama él, de la Real Academia Española de Sigilografía. Muy interesante. Así que si alguien lo quiere mirar, en el primer tomo está, este tomo es extenso. Yo me sentí muy halagado porque fueron como casi 30 páginas de prólogo. Por ejemplo, para Ángel, que le interesan todos los temas antiguos, es muy interesante. Muy bien. así es. Y para los que quieran, el PDF va a estar en la caja de descripción de este video, así que Bueno, va a estar los perfecto. slides que me va a mandar Roberto y el libro de Manuel. Perfecto. Muy bien. Ahí lo pueden descargar. Ahí lo jalan. Bueno, entonces con eso, ahora sí nos quedamos hasta el día de hoy.